ayudas. Hola amigos, vamos a resolver este problema de física que dice de la siguiente manera. El sistema de la figura es abandonado en reposo en la posición mostrada. Calcular la distancia recorrida por la masa de 5 kilogramos. Vamos a entender de qué se trata este problema. Tenemos aquí una superficie horizontal en donde está una masa de 5 kilogramos con un coeficiente de rozamiento de 0,2. Está comunicada esta masa a través de una cuerda y una polea a otra masa a la derecha que cuelga de 3 kilogramos y está a una altura de 3 metros del piso, ¿ya? Entonces, nos pregunta que una vez el sistema puesto a funcionar, es decir, abandonado el sistema, entonces esta masa se va a ir para allá, esta masa entendemos va a ir para abajo y nos pregunta cuál será la distancia recorrida por la masa de 5 kilogramos. Es decir, esta masa de aquí, cuánto se desplazará hacia la derecha. Tal vez alguien podría pensar que si esta masa de la derecha baja 3 metros, entonces esta masa de acá también podría localizarse a 3 metros, con lo cual podríamos pensar, que tal vez alguien podría pensar que la respuesta es este literal A, donde dice 3 metros. Pero en realidad esto vamos a descartar. ¿Por qué razón? Porque mire, si es que, claro, este bloque de aquí, esto es correcto, va a desplazarse 3 metros hasta que el segundo bloque de la derecha se asiente aquí en el piso, ¿sí? Pero este bloque no va a detenerse súbitamente porque ya lleva una inercia y va a seguir moviéndose y se va a detener debido al rozamiento en una posición posterior, digamos por acá, va a detenerse y no sabemos cuánto es esta distancia adicional. Entonces lo que nos está preguntando es la suma de estas dos distancias. Entonces, si no es 3 metros, mucho menos podría ser 2,5. Fíjense que el literal B también lo descartamos porque sería absurdo totalmente que este bloque de aquí llegue y el otro se haya detenido antes, ¿no es cierto? Significaría que la cuerda se rompió y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces descartamos. Las dos otras posibilidades sí son posibles porque dice 3,8, pero me parece que después de los 3, que avance solo 80 centímetros, es muy poco debido a que el rozamiento, pero sí podría ser esta. Si tuviera que resolver esto de manera rápido, quizá me optaría por esa respuesta, pero vamos a calcularle exactamente cuánto es la distancia recorrida. Ya, bueno, aquí vamos a decir una cosa importante de entrada. Miren, hasta aquí tenemos un movimiento 1, que por cierto es movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, porque el bloque parte del reposo y acelera. Mientras que acá tenemos un movimiento, llamémosle 2, también rectilíneo uniformemente variado, pero esta vez es desacelerado. ¿Por qué? Porque el bloque pasa por aquí con una rapidez ya sin el efecto de la cuerda, porque el bloque estaría sentado, el otro de acá, y finalmente se detiene. Entonces, por eso decimos desacelerado. Entonces, atendiendo al movimiento número 1, vamos a hacer diagrama de cuerpo libre sobre el bloque de 5 kilogramos. Ya, entonces, el bloque de 5 kilogramos está soportando las siguientes fuerzas. Entonces, fíjense, aquí vamos a suponer que este punto representa el bloque. Este es un diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo está el peso de este bloque. El peso, recuerden, es masa por gravedad, en este caso 5 kilogramos. La masa del bloque por la gravedad, que vamos a redondear a 10, y nos va a dar 50 newtons de peso para este peso de este bloque. Hacia arriba tenemos una normal del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque se contrapone exactamente, y esta normal, claro, la entendemos, va a medir 50 newtons, repito, porque se contraponen la una con la otra, o si gustan ustedes pueden hacer el sumatorio de fuerzas en Y, la normal hacia arriba menos el peso hacia abajo, que es de 50, y entendemos que este es igual a 0, este sumatorio, porque en el sentido vertical
estamos hablando de equilibrio, ¿no es cierto? O sea, el bloque no va a moverse en esa dirección. Entonces de ahí despejamos que la normal es igual a 50 newton. Pero bueno, ya lo teníamos entendido de esa manera. Ahora en el sumatorio de fuerzas horizontales vamos a entender que en este eje que le vamos a llamar X va a aparecer dos fuerzas. La una va a ser la tensión de la cuerda, es decir, el bloque experimentará una tensión hacia la derecha, y una fuerza menor, y digo menor porque le va a ganar la tensión, es decir, lo va a llevar hacia acá, y esta fuerza es la fuerza de rozamiento, que como sabemos se la calcula como el mu, coeficiente de rozamiento por normal, pero en este caso mu es 0,2 y la normal que fue calculada es de 50, entonces esta fuerza de rozamiento es de 10 newtons. De tal manera que en el sumatorio de fuerzas, en cambio, de tipo horizontal, o sea, en X, tendríamos estas dos fuerzas. La tensión hacia la derecha la vamos a entender positiva, menos la fuerza de rozamiento que acabamos de decir que es 10. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. De aquí entonces la tensión menos 10 va a ser igual a la masa de 5. Esta es la masa de este bloque que estamos analizando, multiplicado por la aceleración. Si pasamos la aceleración a este lado para tenerle como una ecuación, t menos 5a es igual a 10. Ya, y a esta le vamos a llamar una ecuación, es una ecuación con incógnitas, tensión y aceleración. ¿Qué es lo que va a pasar con la otra masa que está colgando hacia la derecha? Para esta otra masa vamos a hacer diagrama de cuerpo libre, pero para el bloque de la derecha, o llamémosle el bloque de 3 kilogramos. Entonces, para este bloque de 3 kilogramos, las cosas son así. Aquí tenemos un peso, es otro peso, este es menor que el peso anterior. Este peso también es el peso del bloque de la derecha, pero también es masa por gravedad, en este caso la masa 3, la gravedad la aproximamos a 10, en realidad pueden poner aquí 9,8 si gustan, pero aquí la vamos a aproximar a 10 y esto nos va a dar 30 newtons, es el peso. Y hacia arriba, miren que este bloque no está topando con la pared, ni no va a tener ningún tipo de rozamiento, entonces lo que sí tiene es la tensión, que es la misma tensión, ¿no es cierto? Porque la polea, fíjense, esta es una polea. Esta polea sin rozamiento comunica la tensión al un lado, la misma que al otro, ¿no es cierto? O sea que tenemos la misma tensión, la cuerda está tan tensa al un lado de la polea como al otro, entonces tenemos esta tensión de aquí, ya, pero esta no va a estar en equilibrio con este peso, porque miren que lo he dibujado inclusive más grande este peso, porque le va a llevar al bloque hacia abajo. Entonces, como no tenemos ninguna otra fuerza, ¿no es cierto? Solamente en Y, vamos a hacer sumatorio de fuerzas en Y para este bloque, que en este caso vamos a tener lo siguiente: 30, fuerza positiva. ¿Por qué razón? Pues estamos hablando de que la dirección esta es positiva, fíjense, ¿ya? Es decir, cuando el bloque se mueve hacia acá, eso es positivo, y ese mismo movimiento corresponde a que el bloque este baje, será positivo. Entonces 30 positivo hacia abajo menos la tensión, que en este caso será negativa en contra del movimiento, es igual a la masa por la aceleración. Claro, pero esta vez la aceleración es la misma, claro, del otro bloque, porque la cuerda es inextensible y comunica la misma aceleración. Pero esta masa de acá es la masa del bloque. Entonces tendríamos así 30 menos T es igual a 3 veces, estamos hablando de la masa de este bloque, por la aceleración. Y si pasamos al otro lado esta T, entonces nos va a quedar T más 3 veces A es igual a 30. Le pongo el 30 del otro lado y nos quedaría así. Con lo cual hemos obtenido una ecuación número 2, ya que juntándola con la ecuación número 1 podemos resolver. Miren, en la ecuación número 1, que la voy a reescribir por acá, dice que T más 3A es igual a 30, mientras que la segunda ecuación dice T menos 5A igual 10, pero la voy a cambiar de signo, es decir, multiplicarla por menos 1. Me quedaría así: menos T más 5A, y esto es igual
a 10. ¿Por qué hago esto? En realidad estoy resolviendo el sistema de ecuaciones integrado por las ecuaciones 1 y 2, ¿sí? Y lo estoy resolviendo por cancelación, es decir, es un método algebraico muy fácil porque estas dos al sumarse me dan 0 y acá al sumarse me da 8a y esto es igual. Aquí es menos t más 5a es igual a menos 10. A mí me faltó, miren, aquí está 10. Entonces tiene que cambiarse de signo, es igual a 20. De ahí entonces la aceleración, la voy a despejar aquí, la aceleración es igual a 20 octavos, o sea 10 cuartos, o sea 5 medios. Y vamos a ponerle también el valor 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Estamos hablando del valor de la aceleración en el primer movimiento desde aquí hasta acá. Pero en este primer movimiento, que es, como ya dijimos, rectilíneo uniformemente variado, tenemos los siguientes datos o la siguiente información. Tenemos que la rapidez inicial, hablemos de este bloque, bien podríamos tomarlo a este bloque también, pero mejor sería para entender mejor este bloque, el movimiento. La rapidez inicial es 0, ¿por qué? Porque dice que parte del reposo, fíjense, ¿no? Entonces parte del reposo. La aceleración con la que se mueve es positiva, claro, en el sentido de que acelera 2,5 metros sobre segundo cuadrado. También la distancia que recorre esta distancia es igual a 3 metros. Claro, entendemos, este baja 3, este también se mueve 3 hacia allá en ese primer movimiento. No es que se detiene ahí, sino que hasta ahí estamos analizando. ¿Ya? Y de ahí vamos a utilizar una ecuación, esta de aquí, la rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. Esta es una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerados. Usamos con signo más aquí. Y entonces nos va a quedar que esto al cuadrado, como esto se hace 0, ¿por qué? Repito, estamos hablando de que empieza en reposo. Esto va a ser igual a 2 veces la aceleración que acabamos de encontrar, 2,5, y multiplicado por la distancia que recorre, que serán 3 metros. Y claro, vamos a tomar el valor positivo de la raíz 2 por 2,5 y por 3, que nos va a quedar lo siguiente. Entonces vamos a resolver esto en la calculadora y nos va a quedar así: raíz cuadrada de 2 por 2,5 y por 3, y esto nos queda 3,87 metros sobre segundo. Esta de aquí es la rapidez final, entonces fíjense, con la que este bloque pasa por esta zona de transición, ¿no es cierto? Pasa hacia allá y es una rapidez final, claro, del movimiento 1, pero será inicial del movimiento 2. Ahora, una vez que termine el movimiento 2, vamos a poner aquí de título el movimiento número 2, ¿ya? Vamos a analizarlo así. Cuando el bloque está en medio de este movimiento, digamos aquí, ¿ya? ¿Qué fuerzas va a sufrir? Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 5 kilogramos. Tal vez ustedes estarán pensando, pero ya lo hicimos diagrama de cuerpo libre para el bloque de 5 kilogramos. Sí, pero lo hicimos bajo cuando estaba en el movimiento 1, pero una vez que tenemos el movimiento 2, las cosas son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque una vez que este bloque de la derecha se asienta, entonces este bloque de acá ya no siente la tensión de la cuerda. Es más, vamos a imaginar que la cuerda se afloja totalmente, se sale de la polea y entonces este bloque sigue avanzando, ya no por efectos de el tirón de la tensión de la cuerda, sino que sigue avanzando por inercia, pero se va a detener por efectos del rozamiento. En otras palabras, el diagrama de cuerpo libre es lo mismo que antes en el sentido vertical, 50 newtons, miren, estamos hablando de esto, y en el sentido vertical es lo mismo, la normal es 50 también, porque en el sentido vertical no pasa nada. Pero en el sentido horizontal, ¿se acuerdan que teníamos una tensión? Le voy a poner así, esta tensión ya no va. ¿Por qué? Porque la cuerda ya está floja totalmente. Entonces, lo único que seguimos teniendo es esta fuerza de rozamiento igual a 10.
que es la misma que habíamos hablado en la parte de acá. Claro, eso no ha cambiado porque la fuerza de rozamiento es mu por normal, mu es el mismo, la normal es la misma, entonces tenemos eso de ahí. Entonces el sumatorio de fuerzas en X, que es el que nos interesa, se reduce a esto de aquí, menos 10, fíjense, menos porque está hacia la izquierda, viene a ser masa por aceleración, ¿no es cierto? Masa por aceleración, pero aquí vamos a hablar de una aceleración prima. ¿Por qué? Porque no es la misma aceleración. Esta era una aceleración positiva, esta va a ser una aceleración negativa, y esta masa de aquí es la de 5, ¿no es cierto? 5 por A', ¿ya? Entonces despejamos aquí A', ¿no es cierto? Y nos va a quedar que es menos 10 dividido para 5, o sea, menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos el valor de la aceleración. Ahora, el movimiento 2 tiene otra información que es la siguiente. Mire, la rapidez inicial de este movimiento 2 es 3,87 metros sobre segundo. Tal vez alguien dirá, pero ¿no es esta rapidez final? Sí, es final del movimiento 1. Fíjense, pasa por aquí con esta rapidez, 3,87, pero es la inicial del movimiento 2. O sea, es el mismo valor con el que termina, es el mismo valor con el que empieza el otro movimiento. ¿Qué más sabemos al respecto? Acabamos de calcular la aceleración, bueno, le hemos llamado prima para distinguirla de la otra, y es igual a menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Y además sabemos otra cosa, la rapidez final va a ser 0. ¿Por qué? Porque entendemos que aquí el bloque se va a detener a causa de la fricción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer finalmente? Vamos a utilizar esta misma relación, esta misma fórmula que dice rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 aceleraciones, voy a poner prima, y por distancia, pero es esta distancia que es la que recorre después, vamos a llamarle prima también, ya, para distinguirla de la otra distancia de los 3 metros, ya. Y además, vamos a entender que esta de aquí, la rapidez final es 0, de tal manera que tendríamos que 0 es igual a 3,87 al cuadrado. Fíjense, estamos hablando rapidez inicial. Dice más, pero voy a poner menos en virtud de que la aceleración es negativa, es decir, la fórmula va con menos en caso de movimiento desacelerado. 2 veces la aceleración, 2 multiplicado por la distancia prima. Recuerden aquí no poner otra vez el signo. Este signo menos es el mismo que viene a corresponder acá, ¿ya? Entonces, pasando al otro lado, todo esto tendría, vamos a pasar al lado izquierdo, 4 veces, ¿no es cierto?, d, estamos llamándole d', va a ser igual a 3,87 al cuadrado. De donde aquí vamos a despejar esta d' y nos va a salir así, 3,87 elevado al cuadrado y dividido para 4. Y que nos va a dar un valor de prima que lo vamos a calcular en este momento, 3,87 elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 4 nos da 3,74 metros. 3,74 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la respuesta, fíjense, la respuesta como nos pide aquí, calcular la distancia recorrida por la masa de 5 kilogramos va a ser la suma de las dos distancias, o sea que va a ser 3 más 3,74 y nos va a quedar 6,74 metros.